Pues general, usted ha venido a esta entrevista precisamente a responder frente a esas acusaciones que a través de anónimos inicialmente le hicieron, pero que después también le fueron hechas por un conjunto de narcotraficantes y de exmiembros, algunos de ellos de las autodefensas. Me refiero a esos memorandos de la DEA. Quiero que hablemos de eso. Nosotros conocimos esos documentos. Finalmente fueron los que terminaron trucando su ascenso. Son delincuentes que usted en algún momento también persiguió y que precisamente en los Estados Unidos han hablado de esa supuesta relación que usted tenía también con este narcotraficante Francisco Cifuentes. Lo hizo alias Macaco, lo hizo un delincuente que se llama Dagoberto Giraldo, que está también en los Estados Unidos, y finalmente pues lo hicieron uno de los testigos que habló ante la DEA. ¿Por qué esas acusaciones en este momento le fueron hechas en los Estados Unidos? Bueno, mire, esos son documentos, primero que todo, memorandos de la DEA, documentos internos, hasta donde yo tengo entendido, que se hicieron durante los años 2008, 2009, 2010 y, sin más no estoy, creo que hay uno de marzo, abril-marzo del 2011. En esos documentos se habla de situaciones de oídas. Es que a mí Julano me dijo que Sutano dijo que le daban al general, al coronel en esa época sobornos para determinadas, digamos, protecciones a los delincuentes. Y dicen los testimonios que hay ahí, que lo dijo Macaco, que Francisco Cifuentes le dijo, el otro dice un tal Percherón que no sé quién será, que Francisco Cifuentes le dijo, otro por allá manifiesta algo irrisorio, que mientras a alguien de la policía le daban 50, 60 mil dólares, a mí me daban un computador. Un computador, dice uno de esos memorandos. Y que yo compré una inmobiliaria porque me gustaban los negocios legales. Compré una inmobiliaria con el tal Francisco Cifuentes, cosa que puede ser corroborada en cualquier parte. Es decir, son una cantidad de sandeces que son viejos, que existían cuando yo fui llamado a curso para brigadier general, que en ese momento no hicieron ningún daño y que precisamente nunca se han podido comprobar ni se han podido corroborar. En el transcurso del tiempo, 2012, 2013, 2014, con esta persecución mediática a la cual me he visto expuesto, pues yo mismo le pedí a la Fiscalía, a la Procuraduría que iniciara investigaciones penales en mi contra para establecer la veracidad o rechazar de plano lo que se dice en esos documentos. Y en este momento hay investigaciones en curso, las cuales pedí yo personalmente. General, hasta este momento la justicia estadounidense, ¿qué ha dicho frente a estas acusaciones? No, que yo sepa absolutamente nada. Que yo sepa, no hay absolutamente nada, ni en Estados Unidos, y las investigaciones que hay aquí en el país las solicité yo mismo. Usted habla de una persecución mediática y ha utilizado ese término ya varias veces. ¿A qué se refiere cuando habla de una persecución? ¿Quién estaría detrás de enlodar su nombre? Bueno, mire, en la policía, con todas las acciones que uno realiza, tanto al interior como al exterior, genera muchas inconformidades, genera, digamos, muchas enemistades. Al interior de toda esta persecución, porque es una persecución y el país en su momento, cuando las autoridades judiciales se pronuncien, se dará cuenta, pues yo diría que hay elementos internos y externos. Usted habla de elementos internos y externos, pero ¿por qué no nos da nombre, general? Porque de alguna forma usted dice que en un momento cuando usted fue ascendido de coronel full a brigadier general, no tuvieron ningún impacto esos anónimos, ni siquiera esas declaraciones que habían entregado esos delincuentes. Esos documentos ya existían. Usted lo ha dicho, exacto, sí, ya existían en ese momento y para ese ascenso no tuvieron ningún impacto para que de alguna forma no se le diera ese ascenso. Pero cuando usted buscó ser mayor general, ¿por qué esos documentos sí tuvieron impacto? Porque podría pensar uno que para alguien uno sería una amenaza, o a alguien le estorbaba a uno y utilizó eso para poder sacarlo a uno digamos, de la competencia institucional. ¿Usted considera que hubo un complot en su contra? Sí, está a la vista, está claro. Y ese complot, digamos, para que funcionara, tenía que tener el apoyo de altos funcionarios del Estado.
Lo más seguro es que sí. ¿Y sabe quién puede estar detrás de todo esto, general? Si yo tuviera la certeza, téngalo por seguro que utilizaría medios legales para enjuiciar las personas que están detrás de esto. Desafortunadamente, quien maneja esta clase de situaciones no da la cara. Y no da la cara precisamente porque si da la cara es porque tiene cómo probar lo que quiere mostrar mediante documentos o mediante papeles sin fundamento. Por eso lo hace de esa manera oculta. ¿Usted tenía ambiciones de llegar a la dirección de la Policía Nacional? Y se lo pregunto porque habla usted de intereses, habla usted también inclusive de miedos que pueden tener algunas personas de que usted ascendiera a tal cargo. ¿Cree usted que pudo haber respondido a eso? Todo oficial de la policía aspira a ser director general. Pero una cosa es aspirar y otra cosa es tener un afán maquiavélico para llegar. Como oficial de la policía, lógico que todos aspiramos a ser directores generales. Todos no podemos llegar y eso es entendible. ¿Tiene alguna responsabilidad en todo esto el general Luis Gilberto Ramírez? Podría ser, pero pues no hay elementos para poder precisarlo. ¿Y podría ser por qué, general? No había una muy buena relación con él y viendo cómo se ha movido todo esto, pues una persona tan cercana al poder, podría uno pensar que tenía que ver algo en esto. Muchos de pronto en ese momento lo están escuchando y de alguna manera atienden a esa defensa que usted está haciendo, de esas acusaciones que se le hicieron durante varias semanas y a las cuales usted hasta hoy está respondiendo porque pues había guardado un silencio prudente frente a lo que estaba sucediendo, general. ¿Usted estaría dispuesto, por ejemplo, a someterse a un polígrafo para establecer si dice la verdad o no dice la verdad? Estoy dispuesto a lo que las autoridades judiciales a las cuales yo le he pedido que me investiguen establezcan hacia mí. Todo este escándalo que ha rodeado a la policía en los últimos días, escándalo que involucró al director pasado de la Policía Nacional, al general Rodolfo Palomino, fue el telón de alguna manera de fondo de esas decisiones que tomó el gobierno nacional en su caso. Y digo que fue el telón de fondo porque coincidencialmente cuando salían denuncias que tuvieran que ver con el director de la policía, el gobierno nacional tomó decisiones como por ejemplo separarlo a usted de la Policía Nacional, llamarlo a calificar servicios. ¿Usted qué opinión tiene de ese doble rasero que tuvo el gobierno nacional? Por un lado, por unos anónimos y por unas pruebas que habían en contra del general Palomino, el director de la policía estuvo en el cargo durante más de 3 meses, pero por unos anónimos que le llegaron a usted, finalmente no solamente le impidieron el ascenso, sino también fue separado de la Policía Nacional. Bueno, aquí hay que aclarar que inicialmente toda la persecución que se viene haciendo contra mí, vuelvo y repito la palabra sistemática y mediática desde el año 2012, dejaron de ser anónimos en el momento en que, de manera soterrada, de manera por demás rara, a la casa del senador Galán llegan unos documentos originales de la DEA, porque esos documentos no necesitan ningún experticio técnico para saber si son o no son de la DEA. Pero una cosa es que los documentos de la DEA sean originales y otra cosa es lo que se dice ahí tenga sustento o tenga soporte para que al menos se inicie una investigación formal, bien sea en los Estados Unidos o en Colombia. Eso es lo que precisamente yo le estaba pidiendo al gobierno. Si bien es cierto, llegaron unos documentos que son originales, que son de la DEA, que son viejos además, porque si en su momento los conocieron o se conocen desde el año 2008, o por lo menos el gobierno americano los tiene desde el 2008, y uno podría deducir que quien se encargó de hacer toda esta persecución mediática y sistemática mediante anónimos tenía esos documentos. Porque si usted hace un análisis, algunas de las cosas que se mencionaban en los anónimos en su momento tienen que ver con los memorandos. Entonces, no es difícil uno poder inferir que quien se encargó de hacer esos anónimos tenía los memorandos. Como yo llego al Congreso, explico la situación, el señor ministro de la Defensa habla, dice que él
habló en los Estados Unidos con el Departamento de Justicia que contra el general Martínez no hay nadie. Él, digamos que muestra el tema general Santoyo, porque yo tengo el tema de los otros bandidos en el campo judicial, y él dice, el general Santoyo no ha hablado ni del general Martínez ni de nadie, porque además el general Santoyo no le han hecho la primera audiencia, palabras más, palabras menos. Cuando me dan la palabra a mí, yo inmediatamente salgo, explico la situación, cómo viene desde el 2012, muestro documentos donde yo he solicitado mis propias investigaciones, muestro documentos donde la Fiscalía, que tiene a todos estos criminales que están acogidos a Justicia y Paz, me manifiesta en el 2014 y en noviembre 30 del 2015 que ningún bandido de esos ha hablado de mí. El Senado en ese momento da vía libre a mi ascenso. Y al otro día, de manera, vuelvo y repito, si cabe la palabra soterrada, el senador Galán en su casa recibe esos documentos, que vuelvo y repito, son documentos o son memorandos originales de la DEA, y ahí es donde dicen que van a sacar mi hoja de vida, que van a aplazar mi ascenso y que van a investigar qué hay ahí. Pues como uno no tiene nada que temer, como uno no debe absolutamente nada, yo dije, no hay ningún inconveniente, cumplo órdenes como ordene, y lo que hice fue ir y volverme a poner al frente de la operación Agamenón, como todo el año 2014 estuve allá con 3 señores generales más dirigiendo la operación Agamenón. General, en algún momento el ministro de Defensa, quizás el director de la policía de ese entonces, Rodolfo Palomino, ¿le explicó por qué en cuestión de horas le quitaron el apoyo? El ministro de la Defensa, el 2, me llamó, me dijo, general, llegaron unos elementos nuevos, vamos a retirar o vamos a aplazar su ascenso mientras hacemos algunas investigaciones, y el 16 de marzo, si no hay nada, lo volvemos a presentar. Eso fue lo que le dijeron, pero sí. y sucedió el 10 de marzo, pero el 18 de diciembre, prácticamente según se conoció, le estaban pidiendo a usted la renuncia. El 18 de diciembre o 19 de diciembre yo tuve una audiencia con el señor ministro de la Defensa para preguntarle cuál iba a ser mi situación, porque veía que eso todos los días como que cogía más vuelos, se enrarecía más, aparecía que enviaron una comisión a Estados Unidos, que a verificar los documentos. Bueno, no era necesario, los documentos son legales. Es que una cosa es que un documento sea oficial y otra cosa es que lo que diga un bandido, sea verídico, o lo que digan unos bandidos a las cuales con mi policía me dediqué a atacar de manera contundente, sea verídico. Es más, eso se puede verificar, yo siempre he dicho, ellos dicen que Francisco Cifuentes dijo, Francisco Cifuentes desafortunadamente está muerto para que pudiera corroborar o desvirtuar, pero dice que daba sobornos. Sobornos son en propiedades o en dinero. ¿Dónde están las propiedades? ¿Dónde está el dinero? Eso es muy fácil de verificar. Entonces yo creo que si me hubieran dado el derecho a la defensa como yo lo pedí, yo inclusive llegué a decir, mire, yo no necesito el ascenso porque yo entiendo el tema jerárquico y piramidal de la institución. Uno llega hasta cierto punto y uno está preparado para eso. Pero yo quiero defender mi honor y el de mi familia. Déjeme hacerlo, que el día que la Fiscalía... ¿Usted le dijo eso al ministro? Claro, y se lo radiqué mediante oficio. ¿Y el ministro qué le respondió? No, nunca me respondió absolutamente nada. Ya regresamos con La Noche.